Marketing Online, episodio 2164, edición de verano. Buenos días a todo el mundo y bienvenidos a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de da igual, llamadle como queráis. Esto es Marketing Online. Hoy episodio 2164 del jueves 25 de agosto de 2022, programa que vamos a dedicar a los peluqueros. ¿Por qué? Porque hoy es el Día Internacional del Peluquero. Claro que sí, la gente va a la peluquería y cuando salimos estamos más fresquitos, más guapos y aprendemos, y mirad qué bien lo ligo esto, aceptarnos a uno mismo. ¿Y por qué digo esto? Porque precisamente el curso de hoy de audiocursos.com es aprender a aceptarse a uno mismo, algo que podría parecer muy normal, muy habitual. Dices, hombre, claro, todos nos aceptamos. Pues no. Hay muchos problemas ahí, o sea que quizás os va a interesar. En todo caso, ya lo sabéis en audiocursos.com. Bueno, señores, hoy un programa muy interesante porque siguen siendo vuestras preguntas las protagonistas de esta jornada y de esta semana, de hecho, y de todo lo que nos queda de este mes de agosto. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Cada semana un nuevo curso, cada día 2 nuevas clases. Ya sabéis que esta semana estamos con el curso de Pitch Deck. Esta mañana veremos la tracción y esta tarde el roadmap, que son 2 diapositivas vitales en cualquier presentación de Pitch Deck para conseguir inversores. ¿Qué roadmap tenemos? ¿Qué tenemos pensado hacer en los próximos meses, años, corto plazo, largo plazo? Echad un vistazo que está estupendo. Además, si os suscribís tenéis acceso a las ideas de negocio, a la bolsa de trabajo, a 3 meses de hosting gratis, a las escaletas, al soporte técnico. Bueno, una pasada. Echad un vistazo, boluda.com, el Netflix de los emprendedores. Y ahora sí, señores, la audioclase de regalo. Ya sabéis que este mes de agosto, como los podcasts son más cortitos, porque es la edición de verano, os regalo una audioclase al final de la sintonía, después de los créditos. En esta ocasión es una audioclase de fundamentos en la gestión de proyectos, para organizarnos de forma fácil, simple, si tenemos un proyecto un poquito complejo o con un equipo detrás. Porque cuando es para uno mismo, mira, más o menos lo tienes claro o no. Pero cuando hay un equipo, madre mía, cómo se complica la cosa. En todo caso, lo podéis escuchar después, como digo, de la sintonía. Señores, vamos a por las preguntas, empezando con Diego, que nos dice: hola, Joan, muy agradecido por todo el contenido que compartes a diario. Muchas gracias, Diego, un placer estar aquí con todos. Dice: pregunta para el podcast. Hace casi 2 años empecé un proyecto de recopilación de leyendas de Ecuador. En el momento de arrancar no estaba libre el dominio.com, con lo que inicié con el .club que había disponible. Llegó a posicionarse bien, estoy con todas las leyendas dentro de los 5 primeros lugares de búsqueda. Muy bien. Hace poco compré el dominio leyendasdeecuador, pero .com. ¿Cuál conservarías tú como principal? Hombre, el .com. Por supuesto, sin duda. Haz una redirección rápido, fácil, simple. Esto lo puedes hacer incluso con el hosting. Bueno, dependiendo del hosting que tengas, por ejemplo, a SiteGround, Cdemon, WebEmpresa, te permiten cambiar el dominio de forma fácil, crear un alias y ya está. No tienes que hacer nada más. Dice: ¿cómo evito perder posicionamiento? Necesito una guía, Sensei. Gracias, Diego. A ver, lo tienes fácil. ¿Por qué? Porque es un cambio de dominio entero y además lo puedes hacer desde el hosting. Dependerá un poco de cada hosting, pero si creas un alias, un dominio alias, que esto lo hacen ya muchos hostings, como no cambian las URLs, solamente el .club, ahora es .com, esto se arregla con una simple regla de htaccess, pero es que, mira, antes de nada, mira si el hosting tiene la opción de hacer un alias, porque entonces cambias el dominio del hosting, haces un alias y ya lo tienes. Si no, te dejo un enlace en las notas del programa de cómo hacer esto, nada, con 3-4 líneas de código que van en el htaccess, que lo que hacen es decirle: hey, esto ya no se llama .club, ahora es .com. Ya está.
No tienes que preocuparte porque al no cambiar URLs, por ejemplo, donde antes era leyenda guión no sé qué, ahora es leyenda guión no sé cuántos, esto no cambia, pues no tienes ningún tipo de problema. O sea que ahí queda, Diego, espero que te sirva, ya me dirás qué tal. Y felicidades por el .com. Venga, nos vamos a hablar con Marga, que nos dice: hola Joan, aquí Marga desde Navarra. Hombre, un abrazo a toda la gente de Navarra. Dice: como el resto de oyentes, antes de nada quiero darte las gracias por el podcast, los cursos y el soporte. Muchas gracias, de verdad, se agradece un montón. No se puede ofrecer tanto por tan poco, ni te imaginas lo que me ha ayudado a montar mi negocio. Bueno, pues me alegro, también desde aquí un abrazo, lo hago extensible a la gente de soporte, a los ninjas de soporte, que se lo ocurran un montón. Dice: el caso es que finalmente lo he logrado y ya he empezado a ingresar. Muy bien, ha costado lo suyo, pero hace ya un par de meses que me saco un sueldo. ¡Ey! Marga, felicidades. Dice, y aquí la pregunta clave es: ¿cuándo es seguro dejar mi trabajo actual? Gran pregunta, Marga, gran pregunta, porque estoy combinando ambas cosas y la verdad es que no es nada fácil. Yo por mí lo dejaría ya, pero ¿qué ocurre si luego me va mal y me quedo sin nada de nada? Help, ¿qué hago, Marga? A ver, Marga, depende, que es la gran pregunta. A ver, ¿tienes ahorros? Es que claro, depende de muchas cosas. Si tienes ahorros, pues dejarlo y escucha, no hay ningún problema porque puedes tirar. Parece que pinta bien, ¿no? O sea, en principio ya son 2 meses. ¿Ha ido esto creciendo poco a poco? ¿Estos 2 meses han sido los 2 primeros? ¿O llevas, yo qué sé, porque aquí no lo dices, ¿no? Pero imagínate que llevas 1 año y ha ido aumentando. Claro, el histórico ya no es de 2 meses, es de 1 año que poco a poco ha ido a más. Y ahora ya los 2 últimos meses, estos últimos 2, son los que ya te permiten tener un sueldo. Pero claro, igual ha ido increciendo poco a poco, entonces tienes más seguridad. En cambio, si dices, no, es que he lanzado hace 2 meses y ya me saco el sueldo. Claro, ahí hay menos histórico. Con lo que este punto es importante. Luego, si tienes o no, como decía, ahorros. Por otra parte, en el trabajo en el cual estás, ahora por cuenta ajena, ¿estás a gusto o a disgusto? Porque esto también tenemos que valorarlo. O sea, si estás súper mal, no te llevas bien con los compañeros, no te gusta el trabajo, las horas te pasan como si fueran días, entonces, claro, esto también suma. Si estás bien, si estás a gusto, si dices, no, bien, puedo tirar 6 meses más o 1 año, bueno, entonces ningún problema. Claro, entiendo también que puedes combinar ambas cosas, porque si dices, no, estoy bien, pero ambas cosas a la vez no puedo porque es que me vuelvo loca, entonces esto también aceleraría el dejar el trabajo. Por otro lado, ¿estamos hablando de un membership site o estamos hablando de ventas sueltas? ¿Estas ventas se han venido por Full Friends and Family o gente que no te conoce? Porque claro, también puede haber un efecto ilusión de, ostras, de repente se ha apuntado mucha gente, pero estos son todos los que se podían apuntar y ya no hay más y ahora voy a ir a menos. Pero claro, por eso digo que depende del histórico que hayas tenido, si ha ido a más, si ha ido a menos. Claro, igual si son ventas puntuales, pues algunos colegas te han hecho el favor y venga, vamos a ayudar a Marga y tal, y luego ya no lo van a hacer. Pero si es un membership site, por ejemplo, esto te da más estabilidad. A ver, yo mojándome porque al final voy a mojarme porque, claro, si me haces esta pregunta y te pongo tantos dependes, pues claro, igual dices, Joan, no me has aclarado nada. A ver, yo esperaría a 6 meses. Claro, depende de muchas cosas, como digo, de todo lo que hemos comentado, pero si durante 6 meses has podido sacar un sueldo, va a más, porque aquí también me deberías explicar si hace 12 meses de esto o 6 o qué. Y ves que sí, que no hay ningún altibajo, que no es muy volátil en cuanto a ingresos y tal, sin duda alguna, yo con 6 meses estaría más que satisfecho. Sería raro. Dicho esto, ¿puede ser que 6 meses después se vaya a pique todo? Sí, pero claro, sería bastante difícil. Si quieres que me moje, diría 6 meses, pero antes valora todo lo que te he comentado. O sea que, Marga, ahí queda mi consejo. Venga, nos vamos a la tercera pregunta de Jaime, que nos dice: hola, todo el equipo de ninjas de soporte, hoy mando una pregunta para el podcast, pero antes quiero dejar constancia que hacéis un trabajo estupendo. Muchas gracias. Bueno, y al equipo de soporte, evidentemente, a los ninjas. Dice, para que Joan lo lea. Vale, efectivamente, que quede constancia que Jaime dice que los ninjas de soporte de boluda.com le ayudan mucho. Dice, me habéis ahorrado literalmente cientos de horas de prueba y error. Claro,
Esta es una de las gracias de tener un equipo de soporte, que les puedes preguntar cualquier cosa y os ahorra rápidamente una mañana de cazar y buscar plugins, códigos, no sé qué, lo tenéis, vamos, es que a la punta de los dedos. Dice, venga va, vamos a por la pregunta. Tengo un e-commerce de productos biodegradables, desde cubiertos y vasos hasta cajas, tarjetas de visita y todo tipo de consumibles. Nos va bastante bien y principalmente tenemos clientes finales, pero ahora hemos empezado a vender a distribuidores y tiendas que venden nuestro producto. Actualmente este proceso no va a través del e-commerce, sino que es manual. Claro, dice a través de llamadas y mails, pero me gustaría automatizarlo ya que es un lío llevar los stocks así y tenerlo todo por 2 canales. ¿Hay alguna forma en que los distribuidores puedan tener un acceso especial con otros precios y condiciones, pero en el mismo e-commerce? ¿O cuál sería la forma más fácil de hacer todo esto? Jaime, sí, por supuesto, Jaime, por amor de Dios. Es que si no sería una locura. O sea, tener que llevar 2 canales. A ver, si fuera una gran empresa quizás que vende a nivel internacional y sois mucha gente, pues cada uno incluso puede tener un client manager, un customer manager y tal, pero en este caso hay un plugin para WooCommerce, te lo dejo en las notas del programa, que es facilísimo. Lo único que tienes que hacer es asignar al cliente, al que tú quieras, cuando se registra, asignarle un rol especial, en este caso pues proveedor, distribuidor, lo que sea, y automáticamente va a ver sus precios distintos. Va a ver el precio normal, tachado, precio distribuidor, y ya está. Fácil, simple, rápido, todo centralizado, los mismos stocks, no tienes que hacer nada. Bueno, no tienes que hacer nada. Tienes que contarles a los distribuidores o a las tiendas o a los que revenden que a partir de ahora nada de teléfono, nada de mail, todo a través de la web. Igual depende del sector, bueno, biodegradables y tal. Yo creo que si son tiendas que lo venden luego, yo creo que esta gente ya lo va a valorar incluso de forma positiva porque está acostumbrada a trabajar online y tal. Con lo que, bien, hay algunos sectores que sí, que son más reticentes a, bueno, pero es que yo llamaba siempre y hacía el pedido así y tal. Pero vamos, es que te ahorrarás dolores de cabeza a mansalva, ¿eh? O sea que ahí queda, Jaime. Espero que te vaya genial y lo dejo en las notas del programa. Y señores, hasta aquí este episodio cortito de verano de preguntas y respuestas. Ya sabéis que ahora tenéis una clase, una audio clase de hecho de regalo después de los créditos. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y Spotify. Muchas gracias por estar ahí al otro lado y especialmente por suscribiros a los cursos y a los audiocursos y hacer todo esto sostenible, ya que sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos mañana viernes con más preguntas y más respuestas. Como siempre, a las 7:07. Hasta entonces, muy buenos días. Bienvenido o bienvenida al curso de Fundamentos de Gestión de Proyectos de audiocursos.com. Mi nombre es Javier Delgado y voy a ser tu profesor a lo largo de las próximas 10 lecciones. Soy un ingeniero industrial apasionado por la enseñanza y el emprendimiento y mi objetivo con este curso es mostrarte de una forma rápida y sencilla las bases de la gestión de proyectos, que es una disciplina fundamental para casi cualquier ámbito de nuestra vida y cada vez más demandada tanto en startups como en multinacionales. En esta primera lección vamos a entrar un poco en contacto con el tema de proyectos y gestión de proyectos y vamos a ver 4 puntos fundamentales. Primero te voy a definir qué es un proyecto. Luego vamos a ver ejemplos de proyectos personales y ejemplos de proyectos profesionales. Y por último vamos a ver las fases que tiene un proyecto. Si empezamos definiendo un proyecto, te voy a dejar que pienses 15 segundos. ¿Qué es para ti un proyecto? ¿Ya lo has pensado? Es muy fácil. Un proyecto es nada más y nada menos que la suma de acciones necesarias para lograr un objetivo. O sea, si hacemos X acciones, pues llegaremos al objetivo que nos hemos marcado. O sea, completaremos ese proyecto. Muchas veces cuando hablamos sobre un proyecto nos vienen a la mente cosas grandiosas, pero básicamente comprar una casa es un proyecto, tener un hijo es un proyecto, aprender un idioma es un proyecto, y estos serían ejemplos de proyectos personales. En cuanto a lo profesional, pues cualquier cosa que se nos ocurra, como por ejemplo lanzar un podcast, crear una página web, montar un negocio físico u online. Pero claro, hay escalas y escalas, no es lo mismo hacer la comida que escribir un libro. Por tanto, vamos a tener que definir muy bien qué proyecto queremos hacer, hacia dónde queremos llegar y qué acciones vamos a hacer para conseguirlo.
Y claro, dependiendo de la entidad que tenga el proyecto y de su tamaño, a lo mejor tenemos proyectos dentro de otros proyectos más grandes. Por ejemplo, dentro de un gran proyecto como es escribir un libro, va a haber subproyectos que sean cada uno de los capítulos, y esos capítulos tendremos también que organizarlos, que gestionarlos y al final hacer ciertas acciones para cumplirlos. Por tanto, son proyectos dentro de un proyecto más grande llamado escribir un libro. Segurísimo que tienes en mente varios proyectos que llevar a cabo. Pues ahora vamos a ver qué fases tenemos que seguir para completar ese proyecto con éxito. Para ello vamos a poner un ejemplo que tiene mucho que ver con esta plataforma, con audiocursos.com, que es lanzar un podcast. ¿Qué fases suele tener un proyecto en general? Pues son 5. Inicio, planificación, ejecución, seguimiento y cierre. En la primera fase, que lo llamamos inicio o identificación del proyecto, lo primero que tenemos que hacer es ver el valor y la viabilidad del proyecto. Si queremos lanzar un podcast, tendremos que pensar qué valor aporta ese podcast a nuestro público objetivo y la viabilidad de hacerlo, es decir, los recursos materiales y o económicos que necesitamos. En esta etapa también definiremos qué software de gestión o seguimiento vamos a usar, que puede ser Notion, Trello, Asana o el que te guste a ti. Estableceremos metas y objetivos para nuestro proyecto, como en este caso puede ser llegar a 1000 oyentes en 2 años, o aumentar un 30% las ventas de mis servicios. También analizaremos qué riesgos puede haber dentro del proyecto, como por ejemplo, ¿me puedo quedar sin contenido porque voy a hablar de un tema muy concreto? Si defino que sea un podcast diario, ¿podré ser constante y no fallar? A todos estos riesgos, evidentemente, les tendremos que dar una solución o una acción de contención para que no ocurran. Y por último, en esta primera fase, haremos un análisis del coste-beneficio. Estimaremos una audiencia a la que vamos a llegar o a la que podremos llegar y unas ventas potenciales que podremos conseguir. Además de tener en cuenta todos los gastos que haremos de tiempo, de personal, de hardware, de software, etc. La segunda fase es la planificación detallada del trabajo. Ahí revisaremos el análisis que hemos hecho en el primer paso, realizaremos estimaciones de esfuerzo, costes y recursos, por ejemplo, cuántas horas voy a invertir en crear los guiones o las escaletas, en grabarlo, cuánto dinero necesito para crearlo, necesito contratar a alguien para que me ayude o licencias de algún programa en concreto o un micrófono mejor. Todo eso lo tendremos que tener en cuenta antes de meternos en harina. Y además de eso, definiremos un plan de proyecto. Es decir, plasmaremos en el software que hemos elegido en el primer paso, Notion, Trello, Asana o en el que queramos, y estableceremos fechas. ¿Por qué? Porque, como vi en un curso de boluda.com, un qué sin un cuándo es un nunca. Tenemos que detallar cada una de las tareas. Vamos a hacer una web, vamos a tener que aprender la herramienta que vamos a usar para grabar el podcast, vamos a tener que buscar la música que vamos a utilizar para el podcast, vamos a tener que crear los guiones, vamos a tener que hacer un montón de tareas que deberán estar plasmadas en ese proyecto para tener una idea clara de cuánto tiempo nos va a llevar, cuándo podremos tener un producto final o entregas, como pueden ser cada uno de los episodios, etc. En la tercera fase de nuestro proyecto es cuando ya ejecutamos, es decir, cuando pasamos a la acción. Primero definiremos el entorno de trabajo, es decir, cómo voy o vamos a trabajar en el proyecto si somos más personas, qué flujos de trabajo va a haber, es decir, si alguien me hace los guiones, yo grabo y otro edita, pues tendremos que definir ese flujo de trabajo o el trabajo en grupo que haremos entre todos. Luego también tendremos que asignar cada una de las tareas, quién y en qué orden va a hacer cada cosa, además de haber definido ya la fecha que hemos hecho en el apartado anterior. Y que esa fecha esté clara, que sea realista sobre todo. No vamos a poner que vamos a grabar 10 episodios de aquí a pasado mañana sin ni siquiera saber utilizar la herramienta que vamos a utilizar para grabar, ¿no? Entonces tenemos que ser siempre realistas para saber a ciencia cierta o lo más aproximada posible cuándo vamos a conseguir ese proyecto que queremos hacer o esas subtareas o esas entregas. Y, como he dicho, en esta fase pasamos a la acción. Es decir, una vez que ya tenemos definido cómo vamos a trabajar, quién va a hacer cada cosa, pues ahora ya empezamos. La cuarta fase sería la fase de seguimiento. Aquí ya vamos a ir viendo si se están cumpliendo las tareas y los hitos. Es decir,
lo que está hecho y lo que queda por hacer, en qué tiempo y en qué coste lo estamos haciendo, si estamos teniendo en cuenta todos los recursos o no. De todo eso tendremos que hacer seguimiento, además de los entregables y de la calidad de esos entregables. Es decir, cuando yo termino de grabar un episodio de podcast, tengo que revisar que está bien grabado, que se escucha bien, que no hay eco, que no hay ruido de fondo, que la música está donde tiene que estar. Es decir, tenemos que hacer una revisión, un seguimiento de ese trabajo, aunque ya esté finalizado. Luego también tendremos que gestionar incidencias. ¿Qué pasa si invitamos a alguien y no puede acudir en ese momento? Pues tendremos que crear, por ejemplo, un backup de 3 episodios para poder amortiguar ese tipo de incidencias. ¿Qué pasa si nos ponemos malos de la voz durante una semana? ¿Y si se me estropea el micrófono y hasta dentro de la semana que viene no me llega otro? Pues todas estas incidencias las vamos a tener que ir gestionando según ejecutamos el trabajo y vamos avanzando con el mismo. Según avanza la lección, te estarás dando cuenta de qué importante es la gestión de riesgos, a la cual le dedicaremos un capítulo más adelante, y qué importante es también tener una acción que contenga ese riesgo. O sea, tener un plan B por si pasa. Y en esta fase también tenemos por último los informes de seguimiento, que bueno, para ejecutar un podcast, y más si lo haces tú mismo, no necesitas hacerte informes. Pero si estamos hablando de un proyecto más grande o en el que colabora más gente, sí que es esencial ir informando al resto de personas con distintos informes que podemos hacer o podemos automatizar para que se vea cuántos pasos hemos cumplido, cuántas acciones hemos hecho de ese proyecto, si vamos a tiempo o no, si vamos en coste o no. Y para esto nos pueden ayudar mucho los softwares. Por último, y no por ello menos importante, tenemos el cierre del proyecto, que en este caso tampoco aplica mucho, porque al final un podcast es algo que hacemos para largo plazo y queremos que nunca acabe, sino que se lo digan a Joan con su podcast de marketing online, ¿verdad? Entonces, aquí esto iría para, por ejemplo, queremos realizar nuestra página web, pues llega un momento que la web la terminamos, aunque más adelante hagamos mejoras o hagamos actualizaciones de la misma, pero el proyecto de finalizar la web y que sea una web funcional estaría terminado. El cierre de proyecto se suele hacer con todos los involucrados. Si estamos hablando de algo de software, también tenemos que tener en cuenta una copia de seguridad para que no se pierda todo el trabajo que ya hemos realizado. Un análisis de resultados, es decir, hemos cumplido las expectativas que hicimos en el paso 1, hemos gastado de más, hemos necesitado más recursos de los que estimamos al principio. Y también, esto lo veo esencial en cualquier proyecto o en cualquier cosa que hagáis o aprendáis, tener una base de datos de lecciones aprendidas. Siempre que hacemos algo, aprendemos a no hacerlo mal o hacerlo cada vez mejor. Entonces, ¿qué mejor que tener una base de datos con todas esas cosas que hemos aprendido a lo largo del proyecto? Es decir, si estamos hablando de lanzar un podcast, pues yo he aprendido que seleccionando esta opción en el editor, mi voz se escucha más nítida. O he aprendido que no me tengo que acercar tanto al micro para que se me escuche mejor. O he aprendido que me desenvuelvo mejor con escaletas que con guiones. Pues todo eso, qué mejor que tenerlo en una base de datos contemplado y apuntar todos los puntos de bloqueo que hemos tenido y cómo los hemos resuelto. Porque si alguna vez nos vuelve a pasar, tendremos ahí la información y no perderemos tiempo en volver a buscar esa solución que resolvía ese problema. Pues hasta aquí esta primera lección. Nos vemos en la siguiente.